El mundo de Inko había llegado a su fin. Su hijo estaba en algún lugar de la ciudad. Estaba solo y tenía un plan para suicidarse. La llamada de Mitsuki hace 3 horas la hizo salir de la estación de tren para regresar a casa, y luego se detuvo en un banco del parque para llamar a la policía. Luego llamó a la escuela. Luego llamó a Mitsuki. Luego la policía otra vez. Luego llamó al trabajo para avisarles que no iba a entrar. Era un desastre. ¿Debería irse a casa? ¿Debería ir a la librería de historietas? ¿Dónde habría ido Izuku? Desafortunadamente, la nota que le había dejado a Katsuki, el hijo de Mitsuki, no había revelado cuál era su plan. Pero estaba claro, si ella no entendía su plan y lo encontraba, su hijo estaría muerto. El mundo de Inko había llegado a su fin. De repente sonó su teléfono celular. Fue Mitsuki. Y allí sola, en un banco del parque, a sus profundidades de dolor se unió un aire incontrolable. Encuéntrame en mi departamento. Tráelo contigo. Cero. Era tarde en el primer período cuando el teléfono de Katsuki sonó en su bolsillo. Estaba en vibración. Movió su mano instintivamente para presionar el botón de encendido, finalizó la llamada y la envió al correo de voz. Pero luego volvió a sonar. Otros estudiantes se dieron cuenta y miraron en su dirección, pero nadie dijo una palabra. Pero peor, su maestra se acercó a su escritorio. Se supone que tu teléfono está completamente apagado, Katsuki. Katsuki lo sacó bruscamente de su bolsillo y lo miró mientras lo sostenía para su maestro. Es mi mamá, ¿quieres que responda en el pasillo? Su maestro agarró el dispositivo ofensivo. No, tu madre debería saber que estás en clase. Luego dio respuesta y se la acercó a la oreja. Señora Bakugou, ¿a qué le debemos este placer? Con malicia oculta ella respondió. Pon a mi hijo en el teléfono o estarás en el mismo mundo de problemas que está por enfrentar. El profesor palideció cuando le devolvió el teléfono. Es para ti. Antes de que el joven Bakugou Katsuki pudiera hacer un comentario inteligente, escuchó a su madre gritar por el teléfono. Pon tu trasero frente a la escuela ahora. Sin baño, sin director, nada en camino. Si no estás aquí en 2 minutos, no te molestes en volver a casa. ¿Qué? Pero luego ella colgó. El sudor frío se acumulaba en sus palmas. Agarró su bolso y se puso de pie, ignorando las palabras de su maestro y compañeros mientras salía rápidamente por la puerta. Una vez en los pasillos vacíos, corrió. Se saltó su casillero y salió directamente, y justo cuando supuso antes, el auto de su madre estaba estacionado frente a la puerta de la escuela. El motor seguía funcionando. Esperaba que ella dijera algo inteligente y cruel cuando entró, pero el silencio frío fue peor. Continuó mucho después de que ella puso en marcha el auto y él no pudo soportarlo más. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando? Apenas contuvo su frustración. El temperamento de su madre era normalmente un hervor caliente, pero este comportamiento frío asustaba a una parte de él. ¿Le dijiste a tu compañero de clase Izuku que se suicidara, no? Ella preguntó. Las palabras salieron lentamente. Katsuki se sorprendió por un momento. El estúpido Deku no sabe cuándo dejar de fumar. ¿Qué hizo? ¿Llorarle a su madre o algo así? Su actitud volvió a la vida después de una vacilación momentánea. No. Sus palabras fueron como hielo. Tomó tu consejo, pedazo de mierda. Estamos tratando de encontrarlo antes de que se mate. La oscuridad descendió sobre el mundo de Katsuki. No podía creer lo que estaba escuchando. Él. ¿Qué hizo? Mitsuki agarró el volante con fuerza mientras giraba a la derecha. Él dejó una nota. Es para ti. Lo leí, y desafortunadamente no puedes tenerlo. No se lo daré a nadie más que a su madre. Lo dejó en nuestro buzón. Mientras ella continuaba hablando, su mundo parecía encogerse. Ah, y él no quiere que te culpes a ti mismo, solo para pedirte que seas una mejor persona y no trates a nadie más de la forma en que lo trataste. ¿No es amable de tu amigo de la infancia? Su mordaz sarcasmo lo hizo sentir muerto por dentro. Katsuki no podía soportar este sentimiento de impotencia. ¿Entonces se va a suicidar solo porque es Kirkles, solo por mí? Eso es muy débil. Entonces, pero su revés en su rostro lo hizo callar. Idiota. ¿No te das cuenta de lo que te has hecho a ti mismo? Nunca serás un héroe después de esto. ¿Qué curso de héroe en este país aceptaría a un solicitante que está implicado en el suicidio de alguien? No solo le dijiste que suicidarse, incluso le ofreciste una idea de cómo debería hacerlo. Le dijiste que saliera de la escuela. Qué jodidamente estúpido puedes ser. El auto se desvió peligrosamente en su ira. Si ese chico termina muerto, tendrás suerte si todo lo que terminas es un trabajo servil para pagar los costos del funeral. Le dolía la mejilla, pero era peor porque era su madre.
Nunca pensé que realmente lo haría. Fue casi un susurro. Ella se calmó un poco. Una vez que le dijiste esas palabras, pusiste tu carrera en sus manos. No solo lo presionaste para que acabara con su vida. Le ofreciste tu futuro para que pudiera ser incinerado con él. Y todo lo que puedo hacer ahora es asombro cómo cría un hijo que puede decir que quiere ser un héroe, pero termina siendo tan insensible, así de malo y estúpido. Francamente, incluso si está vivo y te liberas de tu estupidez, no será porque mereces algo. Ciertamente no puedes mirarte en el espejo y llamarte héroe. ¿Qué tipo de héroe le dice a un niño que se mate? Sus palabras duelen peor que su revés. No tenía nada que decir. Cero. Inko revisó el interior de su departamento para ver si Izuku se había ido a su casa, pero no había señales de él. Había estado fuera por 3 horas ahora. Él podría estar en cualquier parte. Él podría estar muerto. Pensó en llamar a su padre, su esposo. Se merecía saberlo. Pero con lo lejos que estaba no había nada útil que pudiera hacer. No quería considerar el tipo de llamada telefónica que podría tener que hacerle cuando Izuku finalmente fuera encontrado. Sacudió el pensamiento de su cabeza y secó las lágrimas para poder detenerse y concentrarse. Mitsuki estaría aquí en cualquier momento. Su hijo estaría con ella. Tan enojado como ella estaba con el niño por conducir a Izuku a este punto bajo, en este momento él era la única pista real que tenían. Tenía que haber una razón por la que Izuku dejó una nota para su matón, algo que les diría cuál era su plan. Bajó las escaleras para esperar frente a su edificio de apartamentos. Llegó justo a tiempo para ver el camión de correo llegar al kiosco para buscar los buzones de todo el bloque. Durante lo que parecieron horas, se sentó allí al lado del kiosco mientras el hombre que estaba a su lado continuó con su mundana tarea de llenar cada una de esas cajas. Era desalentador que el mundo entero siguiera adelante, apático a su dolor o la vida de su hijo. Señorita. Señorita Midoriya. El hombre le preguntó. Ella se volvió, apenas capaz de verlo. Las lágrimas nublaron su visión, incapaz de dejar sus ojos. Se acercó a ella y le entregó algo. Parece que alguien te dejó una nota. Mamá decía en el exterior doblado. Toda la esperanza y la desesperación en el mundo la llenaron cuando murmuró un agradecimiento y comenzó a desplegar la página. Por un lado había una serie de notas sobre Olmigt. Por el otro estaba la nota para ella. El peso de las palabras de su hijo la aplastó. Ella le había fallado. Ella había intentado tanto por él, pero empujó en la dirección equivocada. Incluso con todas sus buenas intenciones, estaba claro que ella nunca le había dado las palabras de aliento que él había necesitado. Incluso mientras se odiaba a sí misma, podía escuchar las palabras que debería haber dicho. Izuku, el camino frente a ti hacia tu meta no es fácil. No tienes poderes especiales, no tienes peculiaridad que te ayude a sobresalir. Encontrarás puertas cerradas en tu cara todo el tiempo. La gente te juzgará por la forma en que naciste. Pero si trabaja más duro que nadie, haga más que nadie, entonces puede hacerlo. Nunca será fácil, y se te pedirá que renuncies repetidamente, pero si cierras esas voces y haces de esta tu misión, entonces puedes hacerlo. Le costará todo hacer esto sin las ventajas que otros tienen, pero creo en usted. Su rostro estaba lleno de dolor por las palabras que había retenido, creyendo que habrían hecho más daño que bien. Pero, ¿qué más daño podría haber que esto? Pero aún había un doloroso rayo de esperanza. Su plan involucraba el edificio donde conoció a Olmigt. Si pudiera encontrar ese edificio, podría salvarlo de sí mismo. La única oportunidad que tenía Izuku ahora era que su amigo, que su matón supiera dónde estaba ese edificio. Si Katsuki la ayudara a salvar a su hijo, ella lo perdonaría. Pero si no, pasaría el resto de su vida haciendo de su vida una pesadilla. Después de mucho tiempo, el auto de Mitsuki se detuvo e Inko se levantó y se sentó en el asiento trasero detrás de Mitsuki. Mitsuki se quedó sin palabras en su bolsillo y le pasó una nota a Inko. Ahora que tenía ambas notas, se formó una imagen más clara en su cabeza de lo que estaba pasando su hijo. Pero eso no era útil ahora. Tenía que concentrarse en encontrarlo. Katsuki, dime dónde se encontró Izuku con Olmigt ayer. Tanto la madre como el hijo de la familia Bakugou voltearon la cabeza rápidamente para enfrentar a Inko detrás de ellos. ¿Izuku se reunió con Olmigt ayer? Mitsuki preguntó. Sabía sobre el incidente de Sludge Villain, pero esto es nuevo para mí. Katsuki se quejó solo brevemente. Se había necesitado una larga discusión para que su madre cediera y lo dejara ir a la escuela en lugar de ir al hospital para que lo revisaran. Deku rescatarlo fue un punto bajo de su vida. A menos que esté cerca del ataque, no sé dónde podría estar. Estaba cerca del parque al este de aquí.
Sacó la aplicación de mapas de su teléfono y la hojeó manualmente hasta que identificó dónde ocurrió el ataque. Cuando la voz mecánica comenzó a dar instrucciones, los tres cayeron en un silencio incómodo. Lo siento, señorita Inko, dijo Katsuki. Inko no dijo nada en respuesta. Mitsuki tampoco, pero estaba contenta de no tener que decirle que al menos intentara disculparse. Solo le preocupaba que fuera demasiado poco y demasiado tarde. 0. Llevaban 20 minutos conduciendo y estaban cerca de su destino cuando lo vieron. Una gran explosión. Varios segundos después oyeron el rugido de la explosión. Había venido de uno de los edificios de apartamentos al norte de ellos. Inko tenía una excelente vista y algo en su corazón sabía que su hijo estaba cerca de esa explosión. Ella sintió que parte de sí misma moría ante la idea de que él había sido atrapado o incluso la causa de esa explosión. La metralla llovió desde arriba, piezas atrapadas con fuego verde que liberaron vapores nocivos. Fragmentos de un extraño metal cobrizo cayeron como una lluvia de flechas, cada uno reflejando el verde chillón de los fuegos que estallaron en el área. Las alarmas de los automóviles sonaron. Algunas personas pobres que tuvieron la mala suerte de caminar hacia abajo fueron atrapadas por las consecuencias de la explosión y tuvieron que lidiar con fuego y metal desde arriba. Era una escena de un infierno. Las llamadas a los servicios de emergencia sonaron desde varios teléfonos. Si fue así de malo aquí, entonces de cerca tenía que ser una pesadilla absoluta. Pise Mitsuki, tenemos que llegar allí antes de que la policía establezca una barrera vial. No hay tiempo. Inko gimió. A pesar de lo loco que esto fue, Mitsuki cumplió, haciendo un giro brusco a la izquierda y violando las leyes de tránsito en el proceso. Luego tuvieron una vista mucho mejor. Su madre tuvo que concentrarse en la carretera e Inko no podía ver a través del techo del auto, pero Katsuki tenía una vista del asiento delantero del infierno al que se dirigían. Ondas de humo verde amarillo oscuro se elevaron desde el complejo de apartamentos frente a ellos. Arcos de electricidad violeta se dispararon al azar desde el epicentro del fuego. Estaba claramente en el techo, pero no estaba claro si el edificio en sí estaba en peligro de derrumbarse, si el fuego descendía en el mismo edificio. Mamá. No siguió hablando. Esperaba transmitir de alguna manera la urgencia sin traicionar su propio miedo. Su madre hizo una mueca. Piensa en ello como devolverle a Izuku por rescatar tu trasero ayer. Él la miró y miró a Inko en el asiento trasero. Ambas mujeres tenían la determinación de que esperaba que también pudiera infectarlo. Lo fingió por ahora. Sí, tengo que devolverle el dinero. Entonces estaremos a mano. Inko no dijo nada. Incluso era un concepto extraño para ella ahora. 0. Sakamata Kugo, también conocido como Ganorka, no fue el primer prohéroe en la escena. Él fue el tercero. El primero fue un equipo de héroes de menor rango llamados los Partidarios del Fuego. A menudo actuaban en concierto con los bomberos cuando un incendio involucraba múltiples rescates u hostilidades simultáneas, como un ataque de villano. El segundo set en la escena fue Mount Lady acompañado por Kamui Wolves. Se necesitaron más de 3 horas para apagar los incendios y colocar a los heridos en ambulancias. Este esfuerzo fue complicado por los escombros que continuaron volviéndose a encender. Incluso quemó asfalto y hormigón. Afortunadamente, cada incendio individual era pequeño, pero el calor era extremo. También había un polvo fino sobre el área que no era ceniza normal para un incendio de este tipo. Era claramente metálico y había peligro incluso para los heridos de respirarlo. Pero no fue por eso que llamaron a Ganorka. Hubo varias complicaciones extremas en este incendio. La primera complicación fue un par de madres que condujeron imprudentemente a la escena e intentaron ingresar al edificio a través de la escalera de incendios. Naturalmente, estaban luchando contra el flujo de tráfico humano, ya que muchos salían por ese método. Para empeorar las cosas, el hijo adolescente de uno de ellos se separó de la pareja mayor durante el caos y presumiblemente estaba en algún lugar del edificio. Pero la peor sorpresa fue que la otra madre afirmó que su hijo estaba en el techo del edificio donde había comenzado el incendio. Su afirmación fue a la vez alarmante e improbable, pero tuvo que verificarse. Mientras tanto, el edificio tuvo que ser buscado de arriba a abajo por el adolescente errante y cualquier otro que se escondiera en lugar de evacuar. E incluso con el fuego bajo control, los héroes estaban evacuando silenciosamente todo el edificio. Los partidarios del fuego habían encontrado algo inquietante en el techo. Una cáscara masiva se alojó en el edificio, aplastando lentamente la estructura debajo de él por su puro peso. Estaba hecho del mismo metal de color verde que había explotado hacia afuera al comienzo del incendio y, según el patrón de explosión grabado en el techo, fue la fuente a esa explosión.
Peor aún, estaba emitiendo radiación. No era una dosis letal a menos que alguien permaneciera demasiado cerca durante demasiado tiempo, pero incluso eso era alarmante. Se especuló dentro del equipo que se trataba de algún tipo de dispositivo nuclear hecho por Kirk y que la explosión anterior fue el preludio de algo mucho peor. Fue el último problema que Ganorca fue llamado a investigar. No había prisa por perturbar una bomba potencial y el exterior parecía impermeable a cualquier intento de entrometerse en el interior. El sonar de Orca era lo único en lo que alguien podía pensar para descubrir el interior de este dispositivo. A pesar del peligro para él, tuvo que colocar una mano en la capa externa para ayudar a que las ondas de sonido obtuvieran una lectura precisa mientras ella desataba ondas de sonido repetitivas. Lo que vio dentro a través de sus ecos lo perturbó. Este no era un dispositivo nuclear en absoluto. Una persona quedó atrapada dentro de esta cosa. Peor aún, no había mucho aire adentro. Fueron suspendidos en su mayoría líquido viscoso. Según su estimación y la frecuencia cardíaca y respiratoria del joven inconsciente dentro, el pobre muchacho eventualmente se sofocaría o moriría ahogado. La cámara parecía hermética, y él acreditaba el estado de hibernación del niño como lo único que lo mantenía con vida. Alejándose y caminando hacia el borde del edificio, se dirigió a la única persona que podía ayudar. MT. Lady, tenemos una situación pero no la que temíamos. Inclinándose hacia abajo para que su enorme cuerpo pusiera sus ojos al mismo nivel que Orca, se dirigió a él. Entonces, ¿qué es esa cosa? Flexionó la mano que lo había tocado. Todavía hacía un calor insoportable. No hay un detonador. En cambio, hay un niño atrapado allí. Su ritmo cardíaco y su respiración son lentos. Es hermético y se está quedando sin tiempo. Ella contuvo su sorpresa profesionalmente. ¿Cuál es el plan? Cero. Bakugou Katsuki estaba escondido en un apartamento abandonado. No tenía idea de quién vivía aquí, pero tenían tanta prisa por evacuar que su puerta estaba abierta de par en par. Después de cerrar la puerta, corrió al baño y se lavó la cara. La ceniza como arena en el aire dificultaba la respiración afuera. Sintió que cubría su piel. Era cálido al tacto, pero abrasivo y arenoso. Había un brillo pálido en sus brazos donde la arena se había reunido. De repente se apagaron las luces. La temperatura en la habitación bajó. Sintió que el cabello en la parte posterior de su cuello se levantaba con alarma. Bakugou. Escuchó un susurro como si una boca estuviera presionada contra su oído. Se dio la vuelta pero no había nada allí. ¿Quién está ahí? Deja de esconderte, bastardo. Él gruñó en la oscuridad del apartamento. Miró a su alrededor pero no vio a nadie. La tenue luz de las ventanas de la sala de estar daba la iluminación suficiente para demostrar que estaba solo. Sabía que Kamui Watch estaba rondando el edificio buscando a alguien que quedara en la evacuación, pero no quería ser encontrado. No había forma de que dejara que Deku lo mostrara. Si Deku podía rescatarlo, entonces podría salvar el lamentable trasero de Deku. Hubo risas sin alegría provenientes de un rincón sombreado de la habitación. Katsuki se precipitó furioso y tiró una silla a un lado. Pero fue inútil. Nadie estuvo allí. Se fue. Deku se fue. El susurro continúa desde otro rincón de la habitación. La habitación se iluminó brevemente cuando Katsuki soltó una explosión en el centro de la habitación. En su furia, olvidó que el ruido llamaría la atención. Y con ira impotente, vio sombras bailar a través de la habitación para escapar de la luz, pero aún así no vio a nadie. Las sombras se precipitaron hacia adelante cuando la luz de la explosión se retiró, atrapando en los surcos y valles del cuerpo musculoso del joven, los pliegues y arrugas de su ropa. Solo quería agradecerte por dármelo. ¿Quién eres tú? Katsuki gritó en la oscuridad. De repente, las sombras de la habitación parecieron profundizarse mientras la luz de las ventanas se atenuaba. Una risa cruel llenó la habitación. Y tan repentinamente se había ido. Las sombras retrocedieron, y Bakugou Katsuki estaba solo goteando de ansiedad. Entonces la puerta se abrió de golpe. El héroe Kamui Watch estaba parado afuera. Muy bien, chico. Vamos. Tenemos demasiados problemas para preocuparnos de que intentes aguantar aquí. Extendió la mano para ayudar al joven, para proporcionar consuelo, pero no había consuelo que pudiera alcanzarlo. Bakugou Katsuki había fallado en encontrar a Deku y mucho menos rescatarlo. En cambio, se había descubierto y debía ser escoltado fuera del edificio. ¿Has encontrado a otro chico de mi edad? Cabello verde, un poco más corto que yo, un poco del lado de la balanza. Pecas. Alguien así. Tenía que preguntar. La expresión severa pero triste del héroe mientras sacudía lentamente la cabeza de alguna manera hizo que Katsuki se sintiera aún peor.
Pero tal vez, solo tal vez, Deku ni siquiera estaba aquí. Tal vez, Deku estaba a salvo en otro lugar. Pero una parte mordiente de él sabía que no era cierto, que su amigo estaba aquí y que la explosión de antes podría significar que ahora estaba en un hospital o algo peor. Y por primera vez en su vida, Bakugou Katsuki realmente se odiaba a sí mismo. No fue el odio casual que las personas sienten por sí mismas por periodos cortos mientras lamentan sus propias fallas, sino una repulsión más profunda. Tenía que preguntar. ¿Qué tipo de amigo sería si no lo intentara, verdad? El héroe profesional puso una mano sobre el hombro del joven. Lo sé, hijo. Lo sé. No. No había forma de que él pudiera saberlo. Cero. La indignidad mimada combinada con la amarga impotencia. Al menos no estaba bebiendo chocolate caliente como algunos de los otros evacuados. Inko echaba humo en silencio mientras estaba con su amiga Mitsuki en el parque público. Había multitudes de personas reunidas. Muchos tenían sus teléfonos sacando fotos y vídeos, pero otros solo estaban preocupados por sus posesiones o sus mascotas. A menos que alguien que conocían estuviera en el hospital, nadie estaba preocupado por un miembro de la familia. Todos fueron contados. Hubo heridas, cierto, pero a nadie le preocupaba si su hijo desaparecido podría estar muerto. Al menos no aquí en el parque. Una parte más racional de su mente le dijo que aquellas familias que tenían un trauma más severo ya estaban en la sala de emergencias local. Además de los sobrevivientes del desastre, había equipos de apoyo que ofrecían suministros y alimentos, equipos de noticias y miembros del público que querían saciar su curiosidad. Fue este último grupo el que atrajo su atención en este momento. Había un gran número de ellos que no grababan sino que miraban algo en sus teléfonos. El fenómeno se extendió hacia afuera para incluir eventualmente a aquellos entre los evacuados que carecían del nivel de ansiedad que poseían otros entre sus vecinos. Mitsuki, ¿ves lo que está pasando allí? Los dos estaban mirando desde una de las camionetas de la tripulación de apoyo donde se les había permitido sentarse hasta que se pudieran conocer las noticias de sus hijos. Mitsuki se animó desde donde estaba mirando la escalera hacia la que Katsuki había desaparecido. Dirigiéndose a su amiga, finalmente se dio cuenta de la tendencia. Eso es extraño. Fue todo lo que pudo reunir. Inko se puso de pie. Te dejaré saber de qué se trata. Ya vuelvo. Se acercó al teléfono más cercano con visor de vídeo. Mirando por encima del hombro del joven, jadeó. Sacó su propio teléfono y corrió hacia Mitsuki. ¿Qué pasa, Inko? Mitsuki no sabía si tener esperanza o miedo cuando preguntaba. Izuku está en YouTube. Quizás podamos averiguar dónde está. La emoción de Inko enmascaró su propio miedo. No tenía idea de qué horrores estaba a punto de ver. 0 horas antes, en el edificio frente al que Izuku estaba parado, había varios apartamentos que tenían una vista despejada del adolescente. Era un edificio más alto de 2 pisos, bloqueando completamente la vista hacia el norte. Uno de esos apartamentos era un estudio con una mujer soltera que vivía sola. Se llamaba Kumiko y su novio estadounidense la estaba visitando. Y él estaba grabando. Está bien, esta es Kumiko, mi novia. Ella es una estudiante de último año de estudios de negocios en Iwei Daigaku, esa es la universidad de la UA para el resto de ustedes estadounidenses sin cultura. Él narró mientras la filmaba. Estaba un poco molesta, pero también lo encontraba adorable. ¿Van a filmar toda nuestra visita juntos? Preguntó, casi queriendo esconderse detrás de un mapa de la ciudad que le había impreso. Su cabello oscuro enmarcaba una cara que, aunque parcialmente oculta, mostraba ojos brillantes que revelaban una sonrisa oculta. ¿O estás renunciando a la medicina por la fotografía? Ella bromeó. Steve, su alto y rubio novio, se llenó de orgullo. Oye, compré esta cámara solo para este viaje. Quiero que todos vuelvan a casa para ver lo increíble que eres. Una pequeña cámara de teléfono simplemente no la corta. Pero no te preocupes, después de esto solo la sacaré cuando estamos haciendo la rutina de todo el turista de América, ¿de acuerdo? Ella puso los ojos en blanco. Bien. Ve a capturar la increíble vista desde mi departamento. Entonces puedes guardar eso y podemos planear todas las vistas que te mostraré hoy, y dónde podemos comer. El sarcasmo en su voz era cariñoso. Claramente no le gustaba mirar por la ventana para ver nada más que otros edificios. Hubiera preferido que su vista estuviera al otro lado del edificio, pero el alquiler era más alto debido a una prima de vista que no podía pagar. Él se rió un poco mientras aceptaba. Esa es mi novia, amigos súper organizados incluso cuando nos estamos divirtiendo. Pero no cambiaría nada de ella. Adelante, dibujen en el mapa, bebé, quiero una foto de nuestra ruta cuando regrese de la ventana. Ella rió.
Eres imposible, lo sabes, ¿verdad? Se echó a reír cuando salió al pequeño balcón y observó la vista, mirando la cámara a través de los edificios que los rodeaban. Imposible resistir, ¿quieres decir algo así como este punto de vista? Ella suspiró. Ahora sé que estás mintiendo. Había un enganche, una sacudida en su postura. Kumiko. Kumiko, ven aquí. La urgencia en su voz que la hizo correr al balcón. ¿Qué es? Preguntó y tuvo que mirar para darse cuenta de lo que estaba señalando. Ese tipo está tratando de escalar la valla de seguridad allí. Creo que va a saltar. Llama a la policía por teléfono. Habló con calma, pero sus nervios fueron traicionados por el sonido subrayando su voz. Enfocó la cámara para acercarse al joven. Oh, Dios, es un estudiante de secundaria. La cámara mostraba claramente un rostro oscuro y deprimido cubierto de pecas y rematado con una mata de cabello verde rebelde que combinaba con sus ojos. Había recorrido 2 pies de la valla y no mostraba signos de detenerse. No, niño, no hagas esto. Kumiko, ¿vienen? Ella se paró a su lado y le puso una mano en el hombro. Espera, sí, por favor, ven. Hay un chico en el techo del edificio frente a mí. Está subiendo la valla. Creemos que va a saltar. Por favor, escuchó la voz al otro lado de la línea. Ok, Steve, tengo que quedarme al teléfono, pero están en camino, y fue entonces cuando todo se volvió extraño. 0. Inko jadeó en estado de shock mientras miraba la pequeña pantalla en sus manos. Detrás de su hijo, los granos de arena se reunieron como en el viento y ante sus ojos y las exclamaciones de asombro del camarógrafo Steve, apareció una figura. Objetivamente ella era hermosa. La mujer no se levantó del edificio ni se teletransportó, sino que se reconstruyó poco a poco. Un resplandor verde la envolvió cuando la arena se fundió en su forma, como si soldara su átomo por átomo con 1.000.000 de pequeñas chispas de poder y vida. Y tan rápido como la unieron, el brillo cesó abruptamente, como si siempre hubiera estado allí. La arena con costra sobre sus pies descalzos y se derramó sobre el techo a su alrededor mientras avanzaba hacia la existencia. Un velo cubrió su rostro, el cual arrojó antes de hablar. La cámara no capturó sus palabras. Aunque el camarógrafo y su novia estaban asombrados por la apariencia y la capacidad de esta mujer de manifestarse desde el aire, su comentario en realidad se volvió molesto para Inko cuando la mujer se transformó ante sus ojos en la viva imagen de Midnight de Rated Heroine. Incluso Inko tuvo que admitir que la mujer era hermosa, pero francamente no le importaba. Todo lo que intentaba averiguar era dónde estaba su hijo y si todavía estaba vivo y sano. Pero asombrosamente, Inko vio cómo esta mujer convenció con éxito a Izuku para que se alejara de la cerca. Ella comenzó a respirar de nuevo, sin darse cuenta de que se había detenido. Solo entonces sintió la mano de Mistuki sobre su espalda mientras la otra mujer miraba por encima del hombro. Juntos vieron con fascinación y horror cómo la revelación triunfante de que Izuku estaba vivo fue rápidamente reemplazada por la visión macabra de esta mujer mayor y lo que ella le hizo. Que una mujer mayor se aprovechara físicamente de su hijo en su momento más débil era más que una pesadilla. Esto tenía que ser alguna forma de asalto bajo alguna ley en alguna parte. Pero luego se puso mucho peor. No. Inko se sorprendió gritando mientras la mujer maniobraba a Izuku para acostarse en el techo con ella encima de él y luego, cuando lo asfixió con su beso, comenzó a derretirse. No hay palabras para describir las emociones que atraviesa un padre mientras observa a su hijo ahogarse y ahogarse. El dolor y la angustia sirven, pero hay un estado primario más profundo que un padre amoroso alcanza cuando sus sentidos les muestran que su hijo está en peligro. Inko tuvo que lidiar con estas emociones y una impotencia simultánea de saber que esto se filmó hace horas. No tenía a dónde dirigir la adrenalina y el sufrimiento que estaba soportando. En cambio, tuvo que mirar paralizada mientras su hijo estaba encerrado en un líquido que luego se expandió y endureció. La consiguiente explosión de material después de que se completó fue alarmante de ver, al igual que los escombros que estallaron en la escena del apartamento del que filmaban los 2 tortolitos. Pero para ella lo que importaba era saber que su hijo estaba atrapado. De repente supo lo que tenía que hacer.